Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 4, Estrategia Superior, capítulo sexto, la ventaja del alfil en las posiciones abiertas. Utilizaremos ahora un poco más el tema de la lucha estratégica del caballo contra el alfil, tema difícil por la complicación que surge para establecer principios generales debido a la gran mutación del valor de estas piezas en cada posición. Hemos visto al caballo imponerse pujantemente en todas aquellas posiciones donde hay peones trabados, y especialmente en las que existe un alfil entorpecido por sus propios peones, que necesita esclavizarse en la defensa de los mismos, en lugar de recurrir al expediente de dominar las vías de acceso del caballo. Esta es en realidad la ventaja del alfil bueno. Cuando el alfil actúa eficazmente es cuando puede evitar que el caballo vulnere los peones mediante la posesión de los cuadros donde puede colocarse el travieso equino de madera. Es malo cuando debe inmovilizarse en el apoyo de puntos atacados. Ahora veremos ejemplos puros de finales. Observaremos cómo es eficaz el alfil en posiciones abiertas, los recursos a que es necesario apelar para dar acción a esta pieza cuando la posee retaseada, y luego veremos cómo gravita decisivamente la simple ventaja de un peón en estos finales. Una obra maestra de Flor. Con las piezas blancas: rey en h2, caballo en c2, peones en a3, b3, e3, f2, g3, h3. Y con las negras: rey en e5, alfil en b7, peones en a5, b6, d5, e4, g7 y h7. En el año 1929, Samuel Flor, el joven maestro checoslovaco, era casi desconocido en el mundo. Fue invitado a jugar en el torneo de Rogaška Slatina, Yugoslavia, y se clasificó segundo de Rubinstein, quien por última vez ganaba un torneo de gran importancia. Yugoslavia presentó su mejor equipo, y en él la nueva esperanza de su ajedrez, Pirc. Frente a frente, estos dos hombres del futuro, en plena adolescencia, triunfó Flor, luego de un magnífico final de alfil contra caballo, y con esa victoria arrebató al joven yugoslavo la segunda colocación de la prueba y lo relegó al tercer puesto, en compañía de Maroczy y Takacs. Sexto llegó Psepiorka, séptimo Canal, empatando con Grunfeld, y tras ellos 9 fuertes jugadores del centro de Europa. Después de la jugada 40 de las blancas se llegó a la siguiente posición, en la partida de Pirc y Flor. La posición es típica y muy instructiva. En realidad se trata de una posición delicada para el negro por ser un final en el que hay un punto débil en d4, que puede ser ocupado por el caballo, lo que al bloquear el juego negro permitirá a Pirc, si no ganar, por lo menos asegurarse todas las probabilidades de triunfar. El alfil negro poco podría hacer por cuanto sus propios peones centrales le cortarán la acción. Un jugador adocenado se habría concretado a defenderse,
evitando que el rey blanco lograra cooperar con el caballo y a buscar de esta manera el empate. Pero Flor quiere sacar ventaja de la mejor situación de su rey, que se encuentra en el centro del tablero, y hace uso del recurso que mostramos anteriormente, el sacrificio del peón débil que entorpece la movilidad de las propias piezas, pero antes necesita abrir una vía para su rey. Esto no quiere decir que el final esté absolutamente ganado, pero sí que quien debe jugar con cautela es el blanco y no el negro, como podrá suponerse. Las negras jugaron en esta posición A4. Buena jugada. Primera maniobra típica. Esto tiende a abrir líneas y sobre todo a dar al rey negro un acceso hacia los peones blancos por vía C4. Las blancas continuaron con B4. D4. Buena jugada. El sacrificio del peón débil. Magnífico. El negro no puede evitar caballo D4 de las blancas. Si las negras conservan su peón en D5, el flanco dama blanco será inaccesible para el rey negro, por obra del peón débil y retrasado de D5. Y Flor, con un concepto magistral del juego, lo sacrifica para dar acción a su rey y ampliar la zona de operaciones de su alfil. Las blancas continuaron con caballo por D4, rey D5, rey G2, alfil A6. Buena jugada. Y F3. En busca de compensaciones, Pirc, que no puede impedir que el monarca negro ataque sus peones de A3 y B4, trata de pasar un peón central para asegurarse probabilidades de victoria. Sin embargo, parece que ahora pierde sus únicas posibilidades de empatar. Debió jugar H4, rey C4, rey F1, rey C3, rey E1, rey B2, rey D2, rey por A3, B5. Buena jugada. Alfil B7, rey C3. Con chances recíprocas. Volviendo a la partida, luego de F3, las negras continuaron con rey C4, buena jugada, F por E4, rey C3, buena jugada, caballo F5, rey B3, caballo D6, alfil D3, E5, alfil G6. Única forma de tomar la casilla de acceso a dama del peón blanco. Obsérvese la excelente colocación del caballo que, sin embargo, no basta para quitar el alfil, pieza tan ágil, sus recursos defensivos. Las blancas continuaron con rey F3, rey por A3, H4, rey por B4, rey G4, A3.
H5. Alfil por H5. Jaque. Y las blancas abandonaron. Si rey por H5, seguiría A2, E6, A1, y coronando dama, E7, dama E5, jaque, seguido de dama por E7, etcétera. Este final ha sido ganado exclusivamente porque la mayor agilidad del alfil permitió al rey negro alejarse de la zona central, confiado en que aquella pieza se bastaría por sí sola para contener al peón enemigo. Una excepción en las posiciones de bloqueo, con las piezas blancas, rey en G2, dama en A4, torre en B1, torre en B2, caballo en E2, peones en A5, C4, D3, E4, F3, G4, H3. Y con las negras, rey en E7, dama en C7, torre en B8, torre en B7, alfil en B4, peones en A6, C5, D4, E5, F6, G5, H4. Antes de estudiar finales con desventajas de peones, mostraremos una posición curiosa en la que, a pesar de haber peones trabados y rígidos, el alfil es más valioso que el caballo. Se trata de un final de partida jugado entre el Dr. Tarrasch con las blancas y Janowski con las negras, en la segunda rueda del torneo de San Petersburgo, el 22 de abril de 1914. Después de la jugada 60 de las blancas, se llegó a la siguiente posición. Se trata de una posición de semibloqueo en la que solo hay una columna abierta, hay dos cadenas de peones absolutamente trabadas y por lo tanto completamente rígidas, y el alfil es mejor que el caballo a pesar de correr por casillas del mismo color que sus peones. ¿A qué se debe esto? Pues simplemente a que el caballo no tiene forma de entrar en los importantes puntos débiles de F5 y D5, porque las vías de acceso a estos puntos, o sean las casillas G3, E3, C3 y B4, están dominadas por los peones negros. Los puntos débiles son realmente débiles si pueden ser explotados, y este es un caso en que no sucede así. Además, el alfil negro está delante de su cadena de peones y puede entrar en el juego enemigo para poder conjugar más tarde su acción con la dama sobre el monarca blanco, y por otra parte le quitará al caballo la casilla de C1, desde donde esa pieza podría dar un punto de apoyo a la dama para proponer un cambio favorable. En esta posición, las negras continuaron con alfil D2. Buena jugada. Torre por B7, torre por B7, dama A2, alfil E3, rey F1, dama B8. Maniobra típica cuando se desea apoderarse de una columna abierta. Quien primero logre forzar el cambio se queda dueño de ella. Las blancas continuaron con torre por B7, dama por B7, dama C2,
Dama B4, buena jugada. Dama A2, rey D6, rey G2, rey C7, buena jugada. Rey F1, rey C8, rey G2, dama E1, buena jugada. Dama B2, dama F2, jaque. Rey H1, alfil F4, buena jugada. Y las blancas abandonan. Esto no habría sido posible con el rey en D6 por dama B6, jaque, con jaque perpetuo. Conclusiones técnicas. Hagamos un paréntesis para establecer algunos principios respecto a la lucha estratégica de caballo contra alfil en el medio juego. Primero, los alfiles y caballos tienen un valor parecido en casi todas las posiciones normales y especialmente cuando se trata de la lucha de un alfil contra un caballo. Segundo, dos alfiles son, en cambio, muy superiores a dos caballos. Tercero, en las posiciones móviles de peones y simplificadas, con líneas y diagonales abiertas, el alfil es levemente superior al caballo. En las posiciones de bloqueo, donde hay peones entrelazados y puntos débiles, holes, el caballo es levemente superior al alfil, cuando éste se halla en cuadros de distinto color que sus peones, y decididamente superior cuando el alfil actúa restringido en su acción por los propios peones. Quinto, los caballos en las posiciones de bloqueo tipo Zugzwang son los que traban al alfil enemigo al obligarlo a defender los peones, pero para decidir la partida es necesaria la cooperación del rey. Estas luchas se definen habitualmente en un simple final de oposición de los reyes. Sexto, los caballos que no pueden hallar un sostén en su acción generalmente no sirven como pieza defensiva en los finales, por cuanto al ser desalojados dejan sin apoyo al peón defendido. El alfil, en cambio, puede replegarse y persistir en su dominio de un punto. El caballo es la única pieza de ajedrez sin contar los peones que no puede ganar un tiempo por imperio de su sola acción. Para volver a una misma posición necesita realizar un número par de jugadas, y los tiempos se ganan con una pieza al colocarla en una posición anterior en número impar de jugadas. Octavo, cuando hay peones en ambos flancos en los finales de reyes y peones, y estos peones no ofrecen desniveles en número en las respectivas zonas, mejor dicho, tienen una conformación casi simétrica, los caballos son superiores a los alfiles, por la posibilidad de atacar a los peones, cualquiera que sea la conformación que posean. Noveno, los alfiles, en cambio, son muy superiores cuando hay igual número de peones, pero desequilibrados en ambos flancos. Por ejemplo, 4 contra 2 en el ala dama contra 1 contra 3 en el ala rey. En estos casos, el alfil agranda su acción por la posibilidad de poder apoyar los avances desde lejos, sin comprometer su acción. Décimo, en general, sacando las excepciones señaladas, el alfil es preferible al caballo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.